Buenas tardes. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la anatomía del miembro superior. Como expliqué en el contenido que les envié, voy a ser superficial en algunas cosas y profundos en otras. Profundo sobre todo en las cosas que sé que a veces cuestan aprenderse o cuestan para empezar a entenderlas. Entonces, después de entenderlas, obviamente a ustedes se les hará mucho más fácil aprendérselas. Entonces, primero vamos a comenzar con lo que es la articulación del hombro. En cuanto a esto, hay controversias de cuántas articulaciones tiene el hombro. Sin embargo, en nuestro servicio usamos que el hombro tiene 7 articulaciones, de las cuales 5 son verdaderas y 2 son falsas. Entonces, la manera como me las he aprendido es teniendo en cuenta primero que lo que es el hombro es como he llamado también la cintura escapular. Y esta cintura escapular, así como hay una cintura pélvica, entonces la cintura escapular está conformada por la clavícula, ¿verdad?, que viene por delante, y la escápula que va hacia atrás. Y eso da una vuelta, una media luna, ¿verdad?, que entonces comienzo desde aquí, voy dándole la vuelta, llego al hombro como tal y voy hacia atrás. Fijémonos aquí, entonces la primera sería la articulación costo-esternal, es decir, la costilla con el esternón. Luego viene la esternoclavicular, segunda articulación. Me voy por toda la clavícula y entonces llego por aquí y llego a la articulación acromioclavicular. Todas estas tres son verdaderas. Empiezo a bajar, a partir de aquí empiezo a bajar y llego a lo que es esta articulación llamada subdeltoidea o también subacromial. Aquí hay una bursa, a este nivel hay una bursa que impide que la cabeza del húmero choque contra lo que es el acromio. Entonces, cuando el húmero hace abducción, ¿verdad?, aquí está en 0 grados, llega hasta 90 y pasa de 90 grados aún hasta 120, entonces el roce que ocurre siempre con el acromio impide que haya ese roce, es la bursa a este nivel, bursa subacromial. Pero entonces, como la cabeza del húmero está rotando, pegando un poco con el acromio, se dice que es como si fuera una articulación también que estuviera ayudando. Es decir, que la articulación no se centra solamente en lo que es aquí la glenoides, sino que abarca también más como hasta el acromio, como que si la glenoides se aumentara con el acromio. Por lo tanto, es como que si esto también ayudara a la articulación del hombro. Por ende, se incluye como una articulación, pero se le llama falsa porque no tiene los componentes básicos de una articulación, que son el cartílago articular, que claro, sí lo tiene la cabeza del húmero, pero debajo del acromio no hay cartílago articular. Igual, no hay una cápsula articular que incluya el acromio. Por lo tanto, entonces es llamada una articulación falsa. Está también la articulación entonces propiamente dicha del hombro, la glenohumeral, es entre la glenoides y el húmero, y entonces luego seguimos dando la vuelta, venimos de adelante, pasábamos por la clavícula y nos habíamos detenido aquí donde teníamos la acromioclavicular, la subdeltoidea y la glenohumeral. Entonces subimos y seguimos dando la vuelta hacia atrás, bajamos por detrás, acromio, espina de la escápula, ¿verdad? Y entonces en la escápula como tal tenemos una articulación. Entonces en la escápula tenemos una articulación llamada
la articulación escapulotorácica. Resulta que la escápula, que está puesta sobre la parrilla costal, sobre las costillas, ella rota sobre su propio eje, ayudando a que entonces, después de los 120 grados de abducción que tiene el húmero, entonces la escápula debe rotarse, es decir, llevar la glenoides más hacia arriba para que el húmero pueda seguir subiendo y llegar a los 180 grados. Esta rotación biomecánicamente es importante para hacer lo que ya describí y por lo tanto es llamada una articulación más para ayudar en completo a la articulación del hombro, llamada escapulotorácica, pero es falsa porque entre la escápula y la parrilla costal no hay cartílago articular ni está encerrado en una cápsula articular. Igualmente al final, así como tenemos una articulación que se llama costo esternal, tenemos hacia atrás una articulación entre la costilla y el extremo posterior de ella. O sea, el extremo posterior de la costilla, ella se articula con la columna dorsal. Esa articulación también es importante para que finalmente se mueva el hombro y es la articulación costovertebral. Entonces tenemos el manguito rotador. El manguito rotador es una serie de músculos que ayudan a estabilizar lo que es la cabeza del húmero. Son 4 músculos que se encuentran aquí y que a veces nos cuesta un poquito ubicarlos. Entonces todos ellos tenemos que partir de un punto de que todos ellos se insertan en la escápula y todos ellos van hacia el húmero. El húmero, recordemos que tiene la cabeza humeral y aquí tenemos 2 tuyuyitos, 2 prominencias que se llaman un tubérculo menor y tubérculo mayor del húmero, o llamados también troquín y troquíter, y entre ellos dos va a haber un canal por donde va a pasar la porción larga del bíceps. Aquí lo estamos viendo, por donde va a pasar la porción larga del bíceps, llamado canal bicipital, corredera bicipital. Entonces, el primer músculo del manguito rotador es este, que es anterior a la cabeza humeral y que va desde la fosa escapular hasta el troquín, ¿verdad? Entonces, todos estos músculos van a rodear la cabeza humeral. Uno que va por delante, llamado subescapular, que va desde la fosa subescapular hasta el troquín. Y uno que va por arriba, este músculo llamado supraespinoso, que va desde en la parte posterior de la escápula. Está esto llamado espina de la escápula y que nosotros lo podemos palpar fácilmente cuando buscamos la escápula. Se llama entonces espina de la escápula y me divide la superficie posterior de la escápula en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa, porque lo está dividiendo la espina de la escápula. Entonces, en la parte superior, en la fosa supraespinosa, se va a insertar el músculo supraespinoso, que se va a dirigir desde allí hasta el troquíter. Como les dije anteriormente, tenemos un troquín aquí, que se va a insertar un solo músculo del manguito rotador, que ya dijimos que es el subescapular, y tenemos el troquíter donde se van a insertar los otros 3. Entonces los otros 3 que estoy describiendo se van a insertar en el troquíter, uno en una parte superior, otro en una parte media y otro en una parte inferior. Entonces el supraespinoso va desde la fosa supraespinosa hasta el troquíter. El infraespinoso obviamente se va a insertar desde la fosa infraespinosa hasta el troquíter. Y después vienen 2 músculos llamados redondos.
redondo menor y redondo mayor. Primero está el redondo menor, que es más pequeño, que son estas fibras que están aquí, estas que estoy pasando con el apuntador. Son el redondo menor. Él se va a insertar desde el borde lateral de la escápula hasta el troquíter. Entonces, estos tres, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, junto con el subescapular, que está por delante, van a ser los músculos del manguito rotador. Como ven, de nuevo, todos van insertados desde la escápula y se dirigen hacia el húmero. Uno al troquín y los otros tres al troquíter. El redondo mayor, de una vez, para que lo vean, es un músculo que va igual desde el borde lateral, perdón, desde el borde lateral de la espina de la escápula, un poco más inferior, pero él no se va a insertar arriba, cerca de la cabeza humeral, sino que él se va a dirigir hacia adelante. Ven que esta es la cara posterior de la escápula. Él se va a dirigir hacia adelante y se va a insertar en el labio medial, porque esta es la corredera bicipital, como les había dicho al principio, en el labio medial de la corredera bicipital. En el labio lateral de la corredera bicipital, que aquí no lo tenemos, se va a insertar es el pectoral mayor. Aquí en esta foto también pueden ver desde arriba la disposición del manguito rotador. ¿Y por qué? Porque manguito en anatomía es mango, es algo que rodea, así como el mango de la camisa que rodea al brazo. Entonces así a esto se le llama manguito rotador porque rodea la cabeza del húmero. Fijémonos que el subescapular pasa por delante, el supraespinoso pasa por arriba y debajo del acromio, y por eso es el que más se lesiona, porque choca la cabeza del húmero con el acromio muchas veces y entonces lo va lesionando. Y los otros dos son el infraespinoso y el redondo menor, que van por aquí por detrás rodeando la cabeza del húmero. La disposición de estos músculos, del redondo menor por arriba, el redondo mayor por debajo, y este músculo que los atraviesa, que es la porción larga del tríceps, va a formar varios agujeros, que son estos que están aquí y que se le llaman los triángulos de los redondos. Triángulos de los redondos, porque están formados a través de los redondos. Ya les voy a hablar más de ellos. Aquí tienen un cuadro sacado del MUR sobre las inserciones proximal, la inserción distal de cada uno de estos músculos, qué nervio los inerva, valga la redundancia, y su acción, que eso sí no les comenté. El subescapular ayuda a la rotación interna. Si él se contrae, va a hacer que el troquín se acerque a la escápula. Por lo tanto, es rotación interna. El supraespinoso, que viene por arriba, entonces va a hacer que el húmero haga abducción. Los dos músculos que ayudan a la abducción, a la separación del húmero del cuerpo, son el supraespinoso y el deltoides, que les voy a hablar un poquito más adelante. Y entonces por detrás, que son el infraespinoso y redondo menor, ellos se van a encargar de la rotación externa. Si ellos se contraen, van a llevar al troquíter, hacia atrás, y por lo tanto se produce una rotación externa del húmero. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer de una vez en el chat, y yo de vez en cuando voy a parar para leerlas y contestarlas. Esta es una operación de un manguito rotador. Esta es casi la misma vista. Estamos viendo la operación desde arriba. Y entonces ahí está el manguito rotador lesionado, sobre todo el supraespinoso. No se debería ver blanco así, sino el color del músculo, que es rojo. Aquí está el triángulo de los redondos, que lo que quiero que se lleven es cómo aprendérselos. Fijémonos aquí está tequín, músculo supraespinoso porque está encima de la espina de la escápula.
por debajo de la espina de la escápula está el infraespinoso, este redondo menor, redondo mayor y el tríceps. Solamente les voy a hablar de los triángulos y el cuadrilátero, sus límites, sin mencionarles quiénes son los que pasan por allí, porque hasta el momento no los hemos visto, no hemos visto las estructuras de dónde vienen, y entonces está de más que yo se los diga en este momento. Tenemos este cuadrado, ¿verdad? Cuadrado o cuadrilátero húmero tricipital, que también es llamado cuadrilátero de Bell-Pao, que entonces tiene, o sea, ustedes grabándose la imagen van a sacar los límites fácilmente. Por arriba, redondo menor, hacia lateral el húmero, hacia inferior, por debajo, el redondo mayor, y hacia medial la porción larga del tríceps. Ese sería el cuadrilátero húmero tricipital. Aquí más abajo tenemos un triángulo también llamado igual, triángulo húmero tricipital, pero es un triángulo, entonces solamente tiene 3 lados. Por arriba tiene al redondo mayor, hacia lateral al húmero y hacia medial el tríceps. Y por este triángulo, que entonces es llamado triángulo homotricipital o escápulo tricipital, pero más que todo homotricipital, entonces tiene por arriba al redondo menor, por debajo al redondo mayor y hacia lateral al tríceps. Esta pasa solamente una arteria, en cambio aquí pasa arteria y nervio, y aquí pasa arteria y nervio. Aquí de hecho mencionas quiénes son, pero lo coloqué aquí para que más adelante, de todas maneras, los vamos a repasar cuando sepamos qué arterias y qué nervios son ellos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta este punto, la pueden hacer sin ningún problema. Pueden hacerlo con el micrófono activado, no hay problema. Necesito que desactiven el micrófono mientras hablo para que no me interrumpa en el oído la voz. Ok, entonces ahora vamos con el deltoide y el trapecio. Como dije al principio, no llevo un orden en cuanto a la disposición anatómica de las estructuras, ya que solamente quiero ayudarlos a entender la disposición de estos músculos. Entonces no voy a hablar de uno por uno de cada uno de ellos y sus inserciones, porque eso sí abarcaría obviamente mucho más tiempo. Mi idea es que ustedes puedan aprender a aprendérselo, a estudiárselo y darles tips para que sea más fácil comprenderlos. Entonces el trapecio y el deltoide son dos músculos de zonas diferentes. De hecho, normalmente el trapecio se da cuando se habla del cuello y el deltoide se habla cuando se habla de las regiones del hombro. Sin embargo, yo a ellos los dos los relaciono mucho porque ellos, donde termina uno, sale el otro. Y a veces es un poquito difícil de comprender. Entonces, tenemos el deltoides, ¿verdad? Primero tenemos, el trapecio, que él viene insertado desde la parte medial de la línea semicircular nucal, desde las apófisis espinosas de la columna cervical y la columna dorsal, y todas esas fibras se van a dirigir hacia la escápula y hacia la clavícula. Entonces fíjense, el trapecio se va a dirigir desde la columna, para hacerlo más menos específico, ¿no?
desde la columna y se va a dirigir a la espina de la escápula y a la clavícula. Entonces, deben recordar que la clavícula tiene una posición horizontal. Al tener una posición horizontal, entonces ella tiene un borde anterior y un borde posterior. Y tiene una cara superior y una cara inferior, que en este caso no la vemos. En cambio, la espina de la escápula tiene una disposición vertical, al contrario. Es decir, tiene un borde superior, que es este, y un borde inferior. Entonces, el trapecio se va a insertar en ellos, en la clavícula y en la espina de la escápula, lo que le queda más cerca. Se va a insertar en el sitio donde le queda más cerca. En este caso, entonces, el trapecio se va a insertar en el borde posterior de la clavícula y en el borde superior de la espina de la escápula. Bueno, entonces, como les decía, el trapecio se va a insertar desde las apófisis espinosas, desde la columna, hasta lo que tiene más cerca, que es el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. En cambio, y fijémonos aquí, el trapecio en una vista lateral desde la columna hasta el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. En cambio, el deltoides va a partir desde allí hacia el húmero. Va a partir desde el borde anterior de la clavícula y el borde inferior de la espina de la escápula. Van a partir todas sus fibras hasta la eminencia deltoidea en el húmero. Igual hasta aquí. Desde aquí de la clavícula y la escápula hasta la eminencia deltoidea del húmero, que es esta que está aquí. Bueno, entonces en cuanto a la irrigación de la región axilar, esta está dada por la arteria axilar, que como decía, ella tenemos una mnemotecnia que es: mi mamá es acróbata en 2 circos. Primero entonces tenemos la arteria torácica lateral, que es esta que está aquí, pero ella también antes era llamada más que todo mamaria externa, y ella se encarga de los cuadrantes laterales de la mama. Igualmente, existe la torácica interna, pero que o torácica medial, que es la mamaria interna, que a lo mejor le suena más, que es esta que está aquí, pero que ella es rama de la subclavia. La subclavia, la arteria subclavia, recuerden que ella es rama del lado derecho del tronco arterial brachiocefálico, o del lado izquierdo es rama directa del callado de la aorta. Recuerden entonces que después de la subclavia, el límite cuando la arteria axilar pasa por el borde lateral de la primera costilla, se comienza a llamar arteria axilar. La arteria axilar termina en el borde inferior de el redondo mayor. Eso lo vamos a ver en una lámina ahorita. Entonces tenemos la primera rama, que es la mamaria, la torácica lateral o mamaria externa, para recordarnos con la mnemotecnia, que es: mi mamá es acróbata, mi mamá de mamaria, acróbata. Entonces esta arteria llamada tóraco-acromial, la tóraco-acromial, que ayuda un poco a la parte lateral del tórax, y sobre todo tiene una arteria más principal, que es la rama acromial y deltoidea, que irrigan el deltoides y lo que es el acromio. Entonces de ahí viene acróbata. Y las otras dos arterias, que son estas que están aquí, que son las circunflejas, la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. Ellas dos irrigan a lo que es la cabeza humeral. De hecho, entonces la circunfleja posterior va a pasar a través del cuadrado
húmero tricipital que estábamos viendo, el cuadrado de Bell-Pau, ella va a pasar en conjunto del nervio axilar que vamos a ver más adelante. Igualmente, tenemos esta arteria que sí no está dentro de la mnemotecnia, que es la arteria subescapular y que va a dar la arteria circunfleja de la escápula. Circunfleja porque dan la vuelta, así como la circunfleja anterior y posterior que dan la vuelta al cuello del húmero, igualmente lo hace la circunfleja de la escápula. Esta circunfleja de la escápula va a pasar a través del triángulo homotricipital. Recuerden que el triángulo homotricipital está formado entre la escápula y el tríceps y va a pasar por allí. Entonces lo que tenemos en morado son las ramas de la axilar. En cambio lo que tenemos en azul son arterias que se van a dirigir a la escápula. La circunfleja de la escápula, rama del axilar, y estas dos, que se las voy a decir ahorita mejor, son ramas de la subclavia. Bien, fíjense que vienen desde más acá. Aquí ven las tres zonas que describen los libros, que es la arteria axilar, que tiene tres zonas. Una zona que está antes del músculo pectoral menor, que es esta primera zona, la segunda zona que pasa por detrás del pectoral menor y una tercera zona que va después del pectoral menor. Cuando la arteria pasa por debajo del borde del pectoral menor, perdón, por debajo del borde del redondo menor, entonces se convierte en arteria humeral o arteria braquial. Por eso que está señalado aquí en morado que la arteria axilar va desde el borde lateral de la primera costilla hasta el borde inferior del redondo mayor. Aquí tenemos entonces otra vez lo que les estaba diciendo, la mamaria interna, que es rama de la subclavia y irriga los cuadrantes mediales de la mama, y la mamaria externa, que es rama de la axilar y que irriga los cuadrantes laterales de la mama. Aquí están otra vez igual. Y la mamaria interna. Como les había dicho, entonces aquí están las tres arterias que irrigan a la escápula, y es por eso que cuando hay fracturas de la escápula, ella siempre se va a marcar en la región escapular, en la piel, se va a marcar un hematoma porque ella está muy irrigada. Está irrigada, como les dije, por la arteria supraescapular, que es rama de la subclavia, la arteria dorsal de la escápula, que accede por aquí, y es también rama de la subclavia, estas dos, y de la arteria axilar sale la arteria subescapular, que me va a dar la circunfleja de la escápula, y pasa por este triángulo que es el triángulo homotricipital y está delimitado por arriba por el redondo menor, por abajo por el redondo mayor y hacia lateral por el tríceps. Aquí tenemos en una operación en el hospital, una lesión de la arteria axilar, y bueno, en ese momento que había la posibilidad y se colocó una prótesis de teflón para sustituirla. Ok, entonces ahora vamos a hablar de lo que es el plexo braquial. Si tienen alguna pregunta en este momento, pueden hacerla. Alguien escribió por aquí. A broma, yo nunca había... No, disculpen, no había activado el micrófono. No me había dado cuenta. Voy a repetir todo. Habíamos quedado aquí. Habíamos quedado, en el momento que me falló la electricidad, que el trapecio va desde la columna y se dirige hacia la clavícula y la escápula. Entonces, él va
se va a dirigir a lo que tiene más cerca, que en este caso va a ser el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. En cambio, el trapecio va a partir de allí, de ese punto, de lo que es la clavícula y la espina de la escápula, y se va a dirigir entonces fijémonos aquí en este otro dibujo, fijémonos que el trapecio se está dirigiendo de la columna a el borde posterior de la clavícula y el borde superior de la espina de la escápula. En cambio, el deltoide va desde el borde anterior de la clavícula y el borde inferior de la espina de la escápula. Todo eso se va a dirigir a la eminencia deltoidea del húmero. Lo tenemos aquí. Eminencia deltoidea del húmero. El trapecio su acción es elevar los hombros, y del deltoides es, en conjunto con el supraespinoso, hacer la abducción. Les hablaba aquí de lo que es la irrigación, lo que es la arteria axilar, y que la arteria axilar tiene, nos podemos ayudar a aprender con una mnemotecnia que es mi mamá es acróbata en 2 circos. Ya va, un momentico. Que yo creo que varios se fueron porque no se escuchaba. Bueno, entonces, como les había dicho, la arteria axilar tiene un acróstico que es mi mamá es acróbata en 2 circos. Es porque primero empezamos con la mamaria externa. Espera, ¿qué es esta? Lo que es la torácica lateral, porque antes se llamaba también mamaria externa. En este caso, torácica lateral o mamaria externa. Ahí comienza la mnemotecnia de mi mamá es acróbata. Mi mamá es acróbata en 2 circos. Entonces, la mamaria interna, que es una arteria que es más escuchada, es esta que está aquí, pero ella es rama de la subclavia, ¿verdad? Recordemos que la subclavia a su vez es rama de la aorta. Claro, depende. Si es del lado izquierdo, es rama directa de la aorta. Si es del lado derecho, es rama del tronco arterial brachiocefálico, que a su vez es rama de la aorta. Entonces tenemos la mamaria interna que irriga los cuadrantes mediales de la mama y bueno, el plexo braquial está formado por las ramas anteriores de la médula espinal, las ramas anteriores de C5, C6, C7, C8 y D1. Siempre pregunta clásica es ¿por qué existen 7 vértebras cervicales y 8 ramos cervicales? 8 ramos nerviosos. La respuesta es porque sencillamente en las vértebras cervicales su nervio pasa por encima de ella. El nervio
correspondiente a la vértebra pasa por encima de ella. Entonces C1 pasa entre la base del cráneo y C1. C2 pasa entre C1 y C2. Y así, si se dan cuenta, siempre el nervio pasa por encima de la vértebra. En cambio, a partir de la columna dorsal, el nervio va a pasar por debajo de su vértebra. El nervio va a pasar por debajo de su vértebra. Y entonces por ello que entre C7 y D1 va a pasar C8 y entonces a partir de allí se hace la conversión. Entonces plexo braquial está compuesto por C5, C6, C7, C8 y D1. Vamos a ver cómo se compone. Él está ubicado en la región del cuello, lo vemos aquí, que él sale de la columna cervical y pasa entre los escalenos anterior y medio. Lo vemos aquí a este nivel. Entonces veamos cómo se compone. C5, C6, C8 y D1. Entonces sus ramos anteriores salen allí, ¿verdad? Y entonces se une C5 con C6 y me forman el tronco primario superior. C7 continúa solo y se une C8 con D1 y me forman el tronco primario inferior. Aquí está, tronco primario superior, tronco primario medio que continúa solo por C7 y tronco primario inferior C8 con D1. Luego, ahora, esta terminología es más que todo antigua porque en la terminología nueva a los troncos primarios se le llaman simplemente troncos. Y a los troncos secundarios, que es lo que vamos a ver, se le llaman fascículos. Entonces tenemos aquí que ya redujimos de 5 ramas que teníamos aquí, ¿verdad? Redujimos a 3. Pero resulta que no hemos terminado la complejidad, porque ahora estas se van a reproducir en 2 cada una. Cada una de estos troncos va a dar una rama anterior y una rama posterior. Rama anterior del tronco primario superior y rama posterior del tronco primario superior. Y así sucesivamente. Entonces, se van a formar los troncos secundarios o los fascículos, según la terminología nueva. ¿Cómo se van a formar? Bueno, lo primero que tienen que ver es formar el tronco secundario posterior, que se va a formar fácilmente por todas las ramas posteriores de los troncos primarios. El tronco secundario posterior se va a formar de todas las ramas posteriores de los troncos primarios. Fíjense que él es agalludo y se agarró 3 ramas. Tenemos 6 aquí, se agarró 3 para él. Y entonces se forma el tronco secundario posterior. Luego entonces el tronco secundario anteroexterno dice, bueno, aquel agarró 3, yo me voy a agarrar 2, no me importa que el otro quede solo. Se agarró 2 y entonces el tronco secundario anteroexterno se va a formar de la rama anterior del tronco primario superior y de la rama anterior del tronco primario medio. Ahora, ustedes dicen, pero ¿de dónde sale este tronco secundario anteroexterno? ¿Por qué se llama así? Si aquí estamos superior, medio, inferior, aquí es más fácil. Ok, lo ubico. Esto está superior, medio, inferior. Pero ¿por qué aquí ahora se llama anteroexterno? Bueno, porque sencillamente, cuando vamos a este nivel, ya el plexo braquial va bajando. Ahorita se los voy a mostrar. Va bajando y entonces esto queda lateral y esto queda medial. Y este tronco queda posterior porque por aquí, lo vamos a ver en otro dibujo, por aquí va pasando la arteria axilar. Y entonces este tronco posterior queda posterior a la arteria axilar. Este tronco queda anterior y externo a la arteria axilar. Y este tronco queda anterior e interno a la arteria axilar. Por eso se llama tronco secundario interno-interno, formado
por la rama anterior del plexo, del tronco primario inferior. Es decir, el tronco secundario entero interno se forma solo de la rama anterior del tronco primario, del tronco primario inferior, perdón. Ya ahorita van a ver más videos para más imágenes para que se puedan ubicar mejor. Entonces, aquí viene otro problema, que es lograrnos aprender de dónde vienen cada uno de los nervios de las ramas finales del plexo braquial. Fijémonos aquí que el tronco secundario entero externo me va a dar el músculo cutáneo y la rama lateral del mediano. El radial y el axilar van a venir del secundario posterior, y la rama medial del mediano y el cubital van a venir del antero interno. Ok. ¿Cómo hacemos para aprenderlo? Igual así como hicimos aquí, que el tronco secundario posterior me va a venir de las ramas posteriores, y es más fácil porque tronco secundario posterior me va a venir a las ramas posteriores. Listo. Bueno, así el primero que vamos a sacar es el del tronco secundario posterior, que como ustedes saben, el nervio radial, él se va a encargar de inervar todo lo posterior del miembro superior. Todo lo posterior del miembro superior. Entonces, por lo tanto, es por eso que él viene del tronco secundario posterior, porque él se va a encargar de toda la inervación de todos los músculos y la piel de la parte posterior. El axilar es un nervio chiquito que él se va a quedar en el hombro. Entonces me queda antero externo y antero interno. El que más me acuerdo yo siempre es el nervio cubital. Él no se me olvida porque cuando yo me golpeo el codo, en la parte posterior del codo, me lo golpeo, me da un corrientazo por toda el antebrazo y hasta el meñique. Es decir, que es medial. Me estoy golpeando el cubital y me da un corrientazo por toda la parte medial del antebrazo hasta el meñique. Por lo tanto, él viene del tronco antero-interno. ¿Ven? Relaciono cubital con el corrientazo que me da, y entonces por lo tanto él viene del antero-interno. Por lo tanto, el otro que me queda es el músculo cutáneo, que por descarte, entonces me queda que él sale del antero-externo. Entonces, radial y axilar salen del posterior porque inervan toda la parte posterior. El cubital me recuerda del rayo que me da en la mano, en la parte medial, hasta el meñique, que eso es medial, y entonces por eso lo relacionan con el antero interno. Y el músculo cutáneo con el antero externo. Ahora, resulta que el mediano es más agalludo todavía, y entonces él tiene una rama lateral que sale del antero externo y una rama medial que sale del antero interno, y de allí se va a construir el mediano. De la rama se une la rama lateral del mediano aquí más adelante con la rama medial del mediano y forman el nervio mediano. Entonces fijémonos aquí otra vez. Los nervios al principio, luego la unión de C5 con C6 me va a formar el tronco primario superior, C7 solo, tronco primario medio, y C8 con D1, tronco primario inferior. Que después de esto van a dar cada uno sus dos ramas, anterior y posterior, y fíjense que las posteriores van a formar este tronco que está aquí, transparente, que es posterior, el tronco secundario posterior, porque va posterior a la arteria axilar. Fíjense que vienen del posterior del superior, la rama posterior del medio y la rama posterior del inferior. Van a formar el tronco posterior, que finalmente aquí, así que aquí no se ve, me va a dar el radial y el axilar. Bueno, me da el nervio radial, que es este, y el axilar, que salió aquí. ¿Lo ven? Es chiquito. El antero interno, que me va a dar el nervio cubital, me voy a acordar del rayo, y me va a dar la rama medial del mediano.
esta es la rama lateral del mediano y aquí se va a formar el nervio mediano. Entonces la rama lateral del mediano va a venir del tronco anteroexterno, que es este. El tronco anteroexterno me da el nervio musculocutáneo y la rama lateral del mediano. Aquí igualmente vemos cómo se dispone el plexo braquial, se une con la arteria axilar y entonces la disposición del plexo braquial con la arteria axilar es que le da los nombres a los fascículos. El nervio, de una vez ven aquí, el nervio que el tronco posterior me va a dar me va a dar la arteria axilar, perdón, el nervio axilar o nervio circunflejo también llamado, y el nervio radial. El nervio axilar o circunflejo va a pasar a través del cuadrilátero de Bellpaul, junto con la arteria circunfleja posterior, que es rama de la arteria axilar. Y el nervio radial, que viene del tronco posterior, va a pasar a través del triángulo húmero tricipital en conjunto con la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial. Yo creo que entonces en este punto sí pueden ir relacionando estas estructuras que van pasando a través de estos agujeros. Ven otra vez, ustedes cuando ven toda esta locura, todo este dibujo con tantas estructuras, muchas veces se dicen, eso es mucho, no puedo con eso, tal. No, tienen que dejarle de tener miedo a eso y entonces ustedes ir construyendo su propio conocimiento partiendo siempre de lo que ya ustedes conocen. ¿Qué es lo que normalmente conocemos en anatomía? ¿Qué no sabemos normalmente? Son los huesos. Entonces eso es lo primero que yo debo buscar e identificar. Entonces yo digo, bueno, esta es la clavícula. Bueno, esta es la clavícula. Estos que están aquí son las costillas. Entonces ya yo me voy ubicando. Bueno, esta es la región del hombro. Y este huequito aquí, esto es el húmero. Esto es el húmero aquí que va por el brazo. Bueno. Entonces, si eso es así, bueno, entonces esto es el plexo braquial, ¿verdad? Aquí están las ramitas, los troncos primarios, ya después aquí van por los troncos secundarios y después fíjense que aquí este es el tronco secundario anteroexterno y entonces esto es el nervio musculocutáneo, que es este que está saliendo aquí, y este es la rama medial del mediano, que en conjunto con la rama la rama lateral del mediano, que en conjunto con la rama medial del mediano se me va a formar el nervio mediano, que va a acompañar siempre a la arteria braquial, porque son satélites, siempre andan juntos. En cambio aquí viene entonces del tronco anterointerno, el tronco secundario anterointerno, entonces sale la rama medial del mediano con el nervio cubital, que es este que se va un poquito hacia posterior. Obviamente el nervio axilar no se ve, sin embargo se ve aquí, este punto amarillo que ustedes ven aquí, le quito aquí el apuntador, es el nervio radial, porque él se va a encargar, como les dije, de toda la parte posterior del miembro superior. Igualmente ven aquí las ramas, los troncos primarios, después las ramitas, troncos secundarios o fascículos, y entonces aquí sale el mediano, el radial con el axilar o circunflejo, que es el mismo, músculo cutáneo por lateral y por medial el cubital. Están recordando los cadáveres en la universidad, no era muy bonito que digamos, pero allí aprendí, de tanto que explicaba el plexo braquial, allí lo terminé de aprender. Fíjense cómo va aquí el plexo braquial, que son estas ramas aquí, vamos a decir marrones, con esta que es como medio azul, medio azulada, es la arteria axilar. De hecho aquí ven esta Y que se forma delante de la arteria axilar, es que se está formando el nervio mediano que vendría hacia acá abajo, que es esta misma Y que vemos aquí. Esta misma Y es esta que se está formando aquí. Esta.
Ok, otra cosa que también a veces nos dificulta aprendernos son los dermatomas del miembro superior. Y entonces lo que debemos hacer es abducir el miembro superior, y entonces allí sí vamos a ver que van bandas que van bajando, son bandas que van bajando y van dando la vuelta al miembro superior. Fijémonos, C5 normalmente, claro, esto es discutible porque este dibujo, y a veces ustedes van a buscar otros dibujos y entonces estas líneas están un poco más acá, más allá, pero normalmente nos aprendemos de la siguiente manera. El hombro está inervado por C5. Después C6 abarca parte lateral del brazo y del antebrazo. Parte lateral del brazo y del antebrazo. Después C7 la mano. C8 parte medial del antebrazo. Y D1 parte medial del brazo. Fijémonos que vamos dando la vuelta. Otra vez. C5 el hombro. C6 lateral y del brazo y antebrazo. C7 la mano. C8 medial del antebrazo y D1 medial del brazo. Aquí tenemos un paciente que fue operado del plexo braquial. Fijémonos que tuvimos que irnos a través por detrás del esternocleidomastoideo y por encima de la clavícula para llegar. Fue la incisión y allí nos íbamos consiguiendo los nervios. El esternocleidomastoideo aquí, que estaba aquí, y la clavícula aquí a este nivel. Está el plexo braquial. Se le hizo una reparación que se llama epineurorrafia. Este paciente tuvo también una fractura de la escápula, que la ven aquí, y eso seguro es parte de la etiología de la lesión. También tuvo una fractura supracondilia de fémur. Ok, vamos a ver lo que es brazo y codo. Ya después de esto, vamos a descansar un poquito. Después de ver brazo y codo, descansamos un poquito para ver antebrazo. Que antebrazo sí quiero enseñarles todos los músculos para que puedan tener facilidad en el aprendizaje. Entonces tenemos las arterias en el brazo, son bastante sencillas, porque recuerden que en el brazo tenemos 4 músculos. Tenemos 3 en el compartimiento anterior, el coracobraquial, el braquial anterior y el bisebraquial, son los 3 del compartimiento anterior, y un solo músculo en el compartimiento posterior llamado el tríceps. Entonces, de las arterias tenemos esta que es la braquial profunda o humeral profunda, como tenemos aquí en el número 2. Ella, en conjunto con el nervio radial, va a pasar a través del triángulo húmero-tricipital para llegar a la región posterior del brazo e irrigar al tríceps. Las otras ramas son ramas musculares, y una última arteria que no se nos puede olvidar es la arteria nutricia del húmero, que se mete dentro, valga la redundancia, dentro del húmero para irrigarlo. Y es obviamente el que nos va a ayudar con el proceso de consolidación cuando ocurre de las fracturas. Entonces aquí tenemos en la región anterior del brazo, que, o sea, estos músculos sí no los voy a tocar mucho porque son músculos que son más fáciles de aprender, no como los del antebrazo. Tenemos el bíceps braquial, braquial anterior un poquito más profundo, el coracobraquial, que es este que está aquí, se llama coracobraquial porque viene de la apófisis coracoides, al húmero coracobraquial, y a nivel posterior que está el tríceps que no vemos aquí. Tenemos otro paciente, él se cayó de un andamio en altura y se luxó el codo. Fue tanto la luxación,
fue tanto el estiramiento que se rompió la arteria humeral. Se rompió la arteria humeral, aquí vemos el hematoma que se formó. Y luego cuando abrimos allí estaba la arteria humeral, lo que pasa es que en la foto no es tan acercada. Pero allí estaba la arteria humeral con el nervio mediano lesionados. Aquí después se reconstruyó, se tomó injerto de las venas afenas del miembro inferior y se colocó como si fuera una arteria para que ayudara a la irrigación, a continuar la irrigación del miembro superior. Este es el nervio mediano que aquí lo acompaña. Esto es en el codo. Aquí ven cómo estaba el húmero con el codo. Después, esto era antes cuando se había salido y se llevó a su lugar. Esa lesión hizo que se lesionara la arteria braquial. Entonces, bueno, estamos hablando del brazo, ya hablamos someramente de los músculos y entonces vamos a hablar de los nervios, cómo los nervios del plexo braquial van pasando a través del brazo. Luego, después que hablemos en el antebrazo, vamos a hablar de cómo estos nervios pasan a través del antebrazo. Fijémonos repasando otra vez. El nervio radial sale del tronco posterior del plexo braquial y pasa a través del triángulo húmero tricipital para acceder a la región posterior del brazo, e inerva el músculo tríceps. Pasa por este canal que se llama canal de torsión del húmero. Aquí está, canal de torsión del húmero. Él luego se viene hacia adelante. Al llegar al codo, llegando al codo, él se dirige hacia adelante. Fijémonos que en el brazo él está posterior, pero llegando al codo, llegando al final del brazo, él se dirige hacia adelante. En cambio, contrario es el cubital. El cubital él viene anterior y cuando se está terminando el brazo se va hacia posterior. El nervio radial en el codo da sus dos ramas terminales. Una que se llama cutánea superficial, que va debajo de este músculo llamado brachiorradial, nervio brachiorradial, y otro ramo. Este ramo es superficial, se llama cutáneo superficial y se va a encargar de la sensibilidad de la región posterior del antebrazo y de la mano. En cambio, esta otra rama terminal es llamada el nervio interóseo posterior, que pasa debajo de este músculo que está aquí pequeñito llamado supinador, y él se llama interóseo posterior y se va a encargar de todos los músculos posteriores del antebrazo. Él lo vamos a ver más adelante. Yo les doy un adelanto ahorita, pero lo vamos a ver un poquito más profundo más adelante. Aquí lo que estoy describiendo es más que todo el recorrido del radial en el brazo. Igualmente vemos este otro músculo cutáneo. ¿Recuerdan de dónde viene? Él viene del tronco anteroexterno, del plexo braquial. Aquí. Él es el único nervio en el cuerpo humano que atraviesa un músculo de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, pero que lo atraviesa completo sin quedarse en él. Él atraviesa a este músculo llamado coracobraquial, que como les había dicho, que va desde la coracoides hasta el brazo y es parte de los músculos del compartimiento anterior del brazo. Él, luego de atravesar al coracobraquial, se queda como un sándwich entre los músculos de la región profunda y de la región superficial. En la región profunda del brazo tengo el coracobraquial y al braquial anterior. En cambio, en la región superficial, en el plano superficial, tengo al bicebraquial. Por lo tanto, él inerva a todos los músculos de la región anterior del brazo. Luego de esto, este nervio, al llegar al antebrazo, se le acaban todas sus fibras motoras y entonces da sus sensitivas para la región lateral
del antebrazo. Por eso se llama músculo cutáneo, porque primero da ramas musculares y después da ramas sensitivas para la piel. Igualmente entonces tenemos el nervio mediano. El nervio mediano es un nervio que, como ya saben, se forma tanto del tronco anterolateral como del tronco anteromedial. Y él no da ninguna rama al brazo. En el brazo él no inerva absolutamente nada, así que pasa fino. Y después al llegar al codo es que empieza a dar su rama. Cuando lleguemos a antebrazo lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos también el cubital, que lo que quería mostrarles es que él tampoco da ninguna rama en el brazo, pero al llegar al final del brazo él se hace posterior. ¿Ven? Aquí vemos otra vez, esto es un codo visto desde posterior. Fijémonos cómo el nervio radial venía posterior y se hace anterior, o sea, ya aquí está anterior. Él pasa por delante del epicóndilo lateral del codo. En cambio, el nervio cubital era anterior y pasa posterior al epicóndilo medial. Vuelvo y les repito. Aquí tenemos otra vez el radial viene anterior. Viene en el brazo, viene posterior y llegando al codo se hace anterior. En cambio, el nervio cubital viene anterior y llegando al codo se hace posterior, y aquí está pasando por aquí. Aquí en este sitio es donde normalmente nos golpeamos en el codo, que nos da el corrientazo por toda la región medial del antebrazo hasta que nos llega al meñique, que nos da el corrientazo. Estábamos operando un lipoma. Esto es la región anterior de un brazo. Estábamos operando un lipoma y disecando el bíceps nos conseguimos al músculo cutáneo. Aquí ven cómo está el bíceps. El bíceps en el codo. Aquí lo estamos tomando. Apriéteme aquí para. Así. Aquí ven cómo él ayuda a la pronosupinación. Dándoles pronosupinación al antebrazo, él se mueve. Aquí de este lado se ve mejor el músculo cutáneo. Este es un brazo izquierdo. Medializamos el bíceps y vemos cómo vamos a señalar el músculo cutáneo que está aquí. Entre el bíceps y el braquial anterior, que está profundo. Ahora lateralizamos el bíceps, lo llevamos hacia lateral y vamos a ver un poquito al mediano. Igual aquí pienso que este sea el parte del mediano aquí. Ahí está el nervio mediano. Está bien. Gracias, doctor. Ahorita entonces se lo pido. Entonces, bueno, como ya saben, tenemos en la región ya del codo, que viene aquí por delante la arteria humeral con el nervio mediano, y por detrás está viniendo el nervio cubital, y profundo aquí, parece que no se ve, profundo va pasando, pero anterior va pasando el nervio radial. En cuanto a la parte venosa, si vienen subiendo tres venas, una vena que es medial, una vena que es mediana porque va por el medio, en cambio este es medial porque va interna, pues, y esta que es lateral. Ellas dos se une la interna con la mediana y va a formar en el brazo la vena cefálica. En cambio, la mediana se une con la medial y me forma la vena basílica. Aquí este es un brazo a nivel posterior, esto es el codo, esto es el tríceps,
que se está insertando aquí en el olecranon, y esto es antebrazo. Vemos como aquí a nivel medial está el nervio cubital, que es el que nos golpeamos cuando nos da el corrientazo. Igual aquí vemos, o sea, son dibujos para explicar cómo se hacen las operaciones de abordaje quirúrgico. Entonces ven como el nervio radial yo me lo voy a encontrar aquí al final del codo, o sea, llegando al codo, y que va a dar sus dos ramas terminales, la cutánea superficial y la interósea posterior, que se va a meter dentro de este músculo que vamos a ver más tarde. Este músculo que se llama supinador pasa por esta arcada que se llama arcada de Frosch. Este otro día también que estábamos retirando un lipoma en la región lateral del brazo, o casi ya en el codo, ¿verdad? Y nos encontramos el nervio radial. Recuerden que el nervio radial viene posterior, ¿verdad? Viene posterior y llegando al codo se hace anterior. Entonces, aquí lo encontré. Entre el braquio radialis y el bíceps braquial. Aquí está el lipoma, el protagonista. Hay veces que este nervio cubital en el codo se puede comprimir, así como la enfermedad del túnel carpiano, y entonces él se puede comprimir en el codo y entonces se opera liberándolo. Estas son dos operaciones diferentes: liberar el nervio cubital en el codo a nivel posterior. Aquí entonces ya para que tengan ya creo que están entonces capaces de saber quiénes son todos estos muñequitos, ¿verdad? Perdón. Repasar otra vez: triángulo oro redondo. Este músculo aquí, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor. Entonces en este cuadrilátero está pasando el nervio circunflejo o axilar, que va a inervar la cabeza del húmero y el músculo deltoides, y pasa la arteria circunfleja posterior, que es rama directa de la arteria axilar. A través de este triángulo, el triángulo húmero tricipital, está pasando el nervio radial, que es rama del tronco posterior del plexo braquial, y la arteria braquial profunda, que es rama de la arteria braquial o humeral como tal. Y a través del triángulo homotricipital va a pasar la arteria circunfleja, que es rama de la subescapular, que es rama de la arteria axilar. Estas que están aquí no las vimos porque son parte, vienen desde el cuello. No estamos viendo la región del cuello. Sin embargo, les digo que la arteria supraescapular, que la vimos que es rama de la arteria subclavia, no sé si se acuerdan, llega aquí, pasa por la escotadura supraescapular e irriga al supraespinoso y pasa por debajo de la espina de la escápula e irriga también al infraespinoso. Igualmente tenemos el nervio supraescapular, que él es rama no terminal del plexo braquial, sino una rama colateral del plexo braquial. Es decir, que saliendo el plexo braquial de C5 y C6 sale este nerviecito de una vez sin llegar hasta el final, llamado supraescapular. Él también pasa por la escotadura supraescapular, inerva el supraespinoso, pasa por debajo de la escotadura, por debajo de la espina de la escápula e inerva el infraespinoso. Aquí están descrito las cosas que necesitan, o sea, las estructuras que pasan a través de los triángulos. Y bueno, ya saben que yo al final les voy a pasar estas láminas para que no tengan que estarla copiando ni nada por el estilo.